Mi nombre es Reyes Mondragón Alexa Fernanda. Soy del grupo 2006 y presentaré mi tercer videoexamen para el módulo de manejo del dolor orofacial. Clasificación de riesgo en uso de fármacos en el embarazo. La FDA definió distintas categorías de riesgo de los fármacos en el embarazo. Estos basados en datos epidemiológicos, estudios en animales y otros pocos estudios en seres humanos. Se dividen en 5 categorías. La categoría A se define como aquellos medicamentos cuyos estudios en seres humanos no han demostrado ningún tipo de riesgo para el feto, es decir, que su uso durante el embarazo es seguro. La categoría B se divide en 2 grupos de sustancias, las que están estudiadas en animales sin mostrar riesgo fetal, pero hay estudios en mujeres embarazadas, y las que son riesgosas en animales, pero no se han demostrado que hagan daño en mujeres. La categoría C se refiere a los medicamentos cuyos estudios realizados en animales muestran teratogénesis o algún otro efecto perjudicial en el embrión o feto. No hay estudios controlados que demuestren su efecto en mujeres embarazadas. La categoría D se compone de fármacos que están demostrados como riesgosos para el feto, pero hay circunstancias en las cuales el beneficio de usar este tipo de medicamentos supera el riesgo para el feto. Por último, la categoría X, en esta también hay evidencia de riesgo fetal, pero este riesgo sobrepasa cualquier beneficio. Absorción y eliminación. La absorción comprende los procesos de liberación del fármaco de su forma farmacéutica. Asimismo, su disolución y la entrada en el organismo desde el lugar de administración. La eliminación se da por medio de la excreción, la cual es la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. Orden cero y primer orden. En el orden cero, se dice que es un proceso farmacocinético de absorción, distribución y metabolismo o eliminación. Este sigue una cinética de orden cero cuando la velocidad a la que transcurre el proceso es constante en el tiempo. Esto independiente de la concentración del fármaco. Primer orden. A diferencia del orden cero, aquí la velocidad del proceso es proporcional a la concentración del fármaco con una proporcionalidad constante a lo largo del tiempo. Metabolismo de primer paso. Este se da cuando hay absorción gástrica y la mayoría de arterias de este órgano van hacia el hígado, el cual tiene muchas enzimas que cambian al fármaco. Las principales reacciones son oxidación, reducción e hidrólisis. Como ya se mencionó anteriormente, la primera reacción es la oxidación. Esta se define como la pérdida de electrones por un átomo o molécula. Por lo tanto, una molécula pobre en electrones es más difícil de oxidar que una molécula rica en electrones. Este proceso se da por un conjunto de enzimas llamadas P450 y un sistema oxidasa nombrado CIP más un número. Su función es agregar un oxígeno a la molécula para hacerla más polar, para ser más hidrofílica. Se necesita NADH, así que se elimina por el riñón. La segunda reacción es la reducción. Esta se define como la ganancia de electrones o una disminución en el estado de oxidación por una molécula, átomo o ion. En este proceso se introduce un NH2 que aumenta la polaridad y así más hidrofilia a la molécula. La tercera reacción es la hidrólisis.
Esta es una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. Es decir, una molécula se va a romper al agregar agua, o sea, H2O. P450. El citocromo P450, o sea, CIP450, es una familia de homoproteínas presentes en una gran variedad de especies, desde bacterias hasta mamíferos. Estas enzimas son las responsables del metabolismo de una gran variedad de xenobióticos, o sea, fármacos, pesticidas, esteroides y alcaloides. También son responsables de la degradación de sustancias producidas por el propio organismo. Esto quiere decir esteroides, sales biliares, vitaminas liposolubles A y D, alcaloides endógenos, etc., de las que se han identificado más de 2.000 isoformas. También se han descrito que tienen una localización en las membranas del retículo endoplásmico liso de las células del tejido hepático, pero también se han encontrado en testículos y glándulas adrenales. Los CIP450 se pueden clasificar de acuerdo con la forma de captar los electrones del NADPH en 4 diferentes clases. En la clase 1, se catalizan diferentes pasos en la biosíntesis de hormonas esteroideas y de la vitamina D3 en mamíferos. Esta clase la encontramos en la membrana de las mitocondrias tanto de eucariontes como de bacterias. La clase 2 son de las CIP más comunes en los eucariontes. Recibe los electrones directamente del NADPH dependiente de CIP450 reductasa. La clase 3 no requiere un donador de electrones, por lo cual son autosuficientes. Por último, la clase 4 recibe los electrones directamente del NADPH. Fase 2. Conjugación de fármacos. La formación de glucurónidos es la reacción de la fase 2 más importante y es la única que se lleva a cabo en el sistema de enzimas microsomales del hígado. Los glucurónidos se secretan en la bilis y se eliminan en la orina. La conjugación aumenta la solubilidad de la mayoría de los fármacos y facilita su excreción renal. La conjugación con aminoácidos como glutamina o glicina produce conjugados que se excretan con facilidad por la vía urinaria, pero no biliar. Cinco compartimentos principales. Para empezar, este término se refiere a un conjunto de territorios o estructuras a los que un fármaco accede de modo similar y se distribuye. No corresponde a divisiones anatómicas y cada fármaco tiene afinidad a atravesar o no membranas, tejidos, órganos o bien a fijarse a ellos. Hay 5 compartimentos principales. 1. Plasma sanguíneo. Este tiene un porcentaje de masa corporal del 5%. 2. Líquido intersticial. Su porcentaje es del 16% y rodea las células. 3. Tejido adiposo. Su porcentaje es del 20%, es apolar e hidrofóbico. 4. Fluido intracelular. Su porcentaje es del 35% y se encuentra en el citosol celular. 5. Fluido transcelular. Su porcentaje es del 2%. Es un fluido especial como el fluido ocular, cerebroespinal o líquido sinovial. Ionización de los fármacos por pH y pKa. La cantidad de sustancia no ionizada es función de la constante de disociación pKa y del pH del medio. La relación entre pH y pK viene dada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es distinta para ácidos o bases. Esto es de interés desde el punto de vista toxicológico porque las formas no ionizadas son más liposolubles. Por tanto, son capaces de atravesar la membrana biológica.
Lo contrario ocurre con las formas ionizadas, que son hidrosolubles. La proporción forma ionizada-forma no ionizada se puede manejar terapéuticamente, controlando así la absorción de algunos tóxicos. De aquí se pueden sacar como conclusiones prácticas que los ácidos débiles están poco disociados en medio ácido, o sea, el estómago, y se absorben con facilidad. Al predominar las formas no ionizadas, o sea, liposolubles, desde el punto de vista terapéutico, estas intoxicaciones se benefician de una alcalinización gástrica. Todo lo contrario sucede con las bases débiles. Importancia del pKa en paracetamol y aspirina. El paracetamol y la aspirina, de acuerdo a su pKa, son ácidos débiles. En teoría, los fármacos de naturaleza ácida débil, como estos dos, se absorben con más rapidez a partir de un medio ácido como el estómago, que los de naturaleza básica débil. Sin embargo, independientemente de que un fármaco sea ácido o básico, la mayor parte del proceso de absorción ocurre en el intestino delgado, debido a la mayor superficie de absorción y a la mayor permeabilidad de sus membranas. Así como van a absorberse muy rápido, en el caso del paracetamol, las dos van a tener un efecto muy corto. En el caso del paracetamol, su efecto dura de 1 a 3 horas, el efecto máximo, y la duración de la acción es de 3 a 4 horas. En el caso de la aspirina, su concentración máxima es de 30 minutos y se puede prolongar hasta 2 horas. Albúmina. La albúmina es una proteína producida por el hígado. Esta ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas y enzimas. Aclaramiento del fármaco. Es la eliminación del fármaco. El principal órgano es el riñón. Esto significa el volumen de plasma que queda libre del fármaco por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de sangre limpiada por unidad de tiempo. Filtración. Por la presión sanguínea, las moléculas pequeñas con carga negativa cruzan el glomérulo como glucosa, creatinina, ácidos, agua, y muchas de estas moléculas ya son desechos, pero algunas no, como la glucosa. En cambio, la creatinina ya es un desecho. Reabsorción. Muchas moléculas están en el túbulo proximal contorneado. Algunas moléculas útiles se reabsorben del sistema sanguíneo como la glucosa y el agua. Secreción. Algunas moléculas tóxicas o no útiles que no pasaron por el glomérulo, como la urea, se pasan del torrente sanguíneo al túbulo. Excreción. Como ya se mencionó anteriormente, esta es la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. Este es el producto de los pasos anteriores mencionados. Es un concentrado de desechos básicamente. El organismo tiene la capacidad de deshacerse de las sustancias externas eliminándolas directamente, o bien, después de transformarlas en sustancias que pueden ser excretadas fácilmente, por medio del metabolismo. Creatinina. La creatinina es un producto del desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente, los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan en la orina. Esto se da cuando hay alteraciones en el riñón y la creatinina se acumula en la sangre. Esta varía según la edad, género, peso, ejercicio, etc. Los valores normales en hombres son de 0.7 y 1.3 miligramos por decilitro. Los valores normales en mujeres van de 0.5 a 1.2 miligramos por decilitro, mientras que los valores normales en niños van de 0.2 a 1
0.0 miligramos entre decilitros. Generalidades de la inflamación. Este proviene del latín inflamatio, que significa encender. La inflamación se trata de una respuesta inespecífica del sistema inmunitario innato en tejidos vascularizados y conectivos. Tiene como objetivo ser defensivo, de aislamiento, destrucción del agente y reparación del tejido. La inflamación no es una enfermedad, es una respuesta con efecto saludable. Entre los agentes inflamatorios hay agentes biológicos, físicos, químicos, traumas, vasculares e inmunitarios. Ácido araquidónico. Este es un ácido grácido poliinsaturado con omega B de 20 carbonos y con 4 dobles enlaces en posición 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular, precursores de eicosanoides, o sea, EICO igual a 20. Fosfolipasa A. Las fosfolipasas A2 son una familia de enzimas que hidrolizan el enlace éster SN2 de los glicerofosfolípidos, liberando ácidos grasos, principalmente el ácido araquidónico y lisofosfolípidos. COX-1. Este es inducible y contiene 576 aminoácidos. Tiene isoleucina en 523 y tiene un canal estrecho en el sitio activo. COX-2. Esta es constructiva, casi no combinan sus concentrados y tiene 587 aminoácidos. Tiene valina en 523 y tiene un canal ancho en el sitio activo. COX-3. No se está muy seguro de su existencia, pero se teoriza que se encuentra en el cerebro. Relación de las prostaglandinas con dolor e inflamación. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, desencadenada por el daño renal o potencial de los tejidos. En la inflamación se produce una liberación inmediata de mediadores químicos en la zona dañada, que van a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, lo que atrae células de defensa al sitio de la lesión y activa los sistemas de la coagulación y la fibrosis. Esto como medida de reparación frente a una lesión. Entonces, al ocurrir una lesión o agresión, se produce una cascada tisular en la que se liberan distintas sustancias, tales como las bradiquitinas, histaminas, serotonina, productos del ácido araquidónico, neuropéptidos y sustancia P. Entre los productos del ácido araquidónico es importante considerar las prostaglandinas. Frente al daño tisular que sufre un tejido, el nociceptor produce una respuesta de liberación de prostaglandinas, que a su vez liberan sustancia P. Y esta actuaría a nivel vascular, causando dilatación, aumento de la permeabilidad y producción de las braquidininas. Además, esta sustancia causa degranulación de los mastocitos y liberación de histamina. Leucotrienos. Los leucotrienos son ácidos grasos derivados del metabolismo oxidativo del ácido araquidónico por la vía de la 5-lipoxigenasa. Deben su nombre al hecho de que originalmente fueron aislados a finales de la década de 1970, esto a partir de los leucocitos, y que contienen 3 enlaces dobles conjugados en su estructura hidrocarbonada. En su caracterización bioquímica, son moléculas lineales y su producción en el cuerpo forma parte de una compleja secuencia metabólica que incluye la producción de histamina. Los leucotrienos son potentes broncoconstrictores, incrementan la permeabilidad vascular y vénulas postcapilares, así como también estimulan la secreción del moco.
Por lo general, son liberados por el tejido pulmonar en sujetos asmáticos expuestos a alérgenos específicos y juegan un papel fisiopatológico en reacciones inmediatas de la hipersensibilidad. Los leucotrienos son sintetizados en diversas células del organismo, tales como en los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, mastocitos, macrófagos alveolares, células epiteliales y endoteliales de los vasos pulmonares. Diferencias entre enzimas, COTS y AINES. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Las enzimas son las encargadas de metabolizar los fármacos que son introducidos al organismo. Por otro lado, el COTS, o sea, la ciclooxigenasa, es la enzima clave en la síntesis de las prostaglandinas. Esto a través de la oxidación del ácido araquidónico. Por último, el AINE son antiinflamatorios no esteroideos. Estos ayudan a aliviar el dolor y la inflamación. Son un grupo muy numeroso de medicamentos, tanto en su composición como en su modo de actuar, pero todos ellos comparten su acción antiinflamatoria, analgésica y antitérmica. Asma y pseudoalergia con aspirina. El asma es una enfermedad que afecta a los pulmones. También es una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en los niños, aunque los adultos también pueden padecerla. El asma causa sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos durante la noche o temprano por la mañana. En la mayoría de las personas asmáticas, la aspirina no causa ningún efecto, ni negativo ni positivo. Sin embargo, el uso de la aspirina en un 3 a 5% de las personas asmáticas puede provocar que el asma empeore, a menudo causando un ataque de asma severo y repentino. Por otro lado, el término pseudoalergia, aunque ya es poco usado, se refiere a la alergia por medicamentos, pero en este caso no se lleva a cabo la reacción inmunológica de la inmunoglobulina E. Inhibidores irreversibles. Se trata de una unión covalente a COX-1 y COX-2. El AINE ocupa irreversiblemente el sitio activo. Esto hace que la enzima sea inútil permanentemente. La actividad enzimática se restituye hasta que se sintetiza otra enzima nueva como la aspirina. Inhibidores preferentes COX-2. Inhiben principalmente a COX-2, pero si se incrementa la dosis, puede inhibir a COX-1. Causan menores efectos adversos ya que inhiben COX-2 inducible, por ejemplo, el meloxicam. Inhibidores preferentes COX-3. Estos inhiben selectivamente a COX-2 y son de 100 a 800 veces más selectivos. Se han relacionado con problemas cardíacos. Un ejemplo de estos pueden ser el celecoxib y etoricoxila. Inhibidores selectivos de COX-2. Estos inhiben selectivamente a COX-2. Son de 100 a 800 veces más selectivas. Se han relacionado con problemas cardíacos, por ejemplo, celecoxib y la etoricoxila. Inhibición de vías por medio de AINES. Los AINES actúan por varias vías y no solo inhiben COX. A continuación, haremos mención de estas. 1. Se pueden incorporar a la membrana plasmática modificando su viscosidad e interfiriendo en la generación de señales de transducción de inflamación o dolor. 2. Activan vías serotonérgicas descendentes que inhiben la nocicepción en el asta posterior de la médula espinal. 3.
Disminuyen el receptor NMDA, receptor del glutamato, lo que provoca menor transmisión de dolor. Inhibe receptores de sustancia P. 4. Inhibe la expresión de ILAM y BCAM, lo que impide la migración de células inflamatorias. 5. Inhibe la vasodilatación parcialmente. 6. Sin más eficientes en dolores donde se involucran prostaglandinas. 7. La acción antipirética se da por inhibir la síntesis de prostaglandinas del cuerpo y cerebro que actúan en hipotálamo. Hay varias cosas que debemos definir si vamos a utilizar un AINE. A continuación haré mención de algunos de ellos. Si la utilización será aguda o crónica. Si la aplicación es con fines analgésicos o antiinflamatorios o antipiréticos. Si la inflamación tiene componente inmunitario. Las interacciones farmacológicas con medicamentos que toma el paciente. La efectividad varía de individuo a individuo. Esto es importante tenerlo en cuenta. También, que es más fácil suprimir un dolor en sus comienzos que uno establecido. El paracetamol y AINES poseen mecanismos de acción diferentes y complementarios. Se puede iniciar una solución parental y seguir enteral. La mayoría de los AINES tienen un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. También, un AINE con un mecanismo de acción son antagónicos. Hay que tomar en cuenta que algunos AINES son efecto tiempo dependientes. Las dosis inflamatorias son superiores a las dosis analgésicas. Esto aumenta los riesgos de efectos adversos. Hay que evaluar el tiempo de latencia en relación al tipo de dolor crónico, agudo o intensidad. La analgesia no es todo o nada, es un proceso de cura gradual. La concentración en sangre no siempre corresponde con el efecto de analgesia. Esto puede causar dosis excesivas y acumulativas. La disminución del 50% del dolor en esta escala por un AINE se clasifica como un éxito farmacológico. Es muy raro que el dolor con un AINE se quite exactamente al 100%. Adyuvantes de AINES. Estas son sustancias que ayudan y se emplean junto con los analgésicos primarios, tales como los opioides, en el tratamiento de diversas patologías y tipos de dolor. Responden de manera insuficiente a los analgésicos propiamente dichos. 1. Opiáceos. Estos actúan a nivel del sistema nervioso central en la interpretación del dolor. 2. Cafeína. Se cree eleva la sensación de bienestar y es vasoconstrictor, con lo que algunos tipos de dolor como migraña por vasos dilatados es eficaz. La dosis recomendada es de 65 miligramos. 3. Antihistamínicos. No hace efecto en dolor o inflamación por inhibir la histamina. En cambio, tiene efecto por su acción sedante. 4. Miorrelajantes. Estos ayudan a eliminar contracturas musculares. No se sabe su mecanismo de acción. Un ejemplo de estos es el metocarbamol. Clasificación de AINES por su estructura química. 1. Salicilatos. Aquí podemos encontrar el ácido acetil salicílico y clonidinato de lisina. 2. Indolacéticos. Aquí clasifica la cemetacina, indometacina y oxametacina. 3. Derivados ariloacéticos. Podemos encontrar el diclofenaco, etodolaco y ketorolaco. 4. Ácidos enólicos oxicanes. Aquí se encuentra el meloxicam y piroxicam. 5. Ácidos enólicos pirazoloínas. Aquí podemos encontrar el metamizol. 6.
Derivados arilpropiónicos. Aquí podemos encontrar ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. 7. Corzibes. Aquí podemos encontrar el celocorzib y el toricorzib. Por último, el punto 8. Paraminofenol. Aquí podemos encontrar el paracetamol. Clasificación de AINES por vida media. 1. Vida media corta. Tiene una duración menor a 6 horas. Algunos AINES que clasifican en este punto es la aspirina, diclofenaco simple, ibuprofeno y fetoprofeno. 2. Vida media intermedia. Tiene una duración de 6 a 10 horas. 3. Vida media larga. Es mayor a 10 horas. Algunos AINES que clasifican en este punto es el naproxeno, pivoxicum, diclofenaco de liberación larga, entre otros. Interacciones más frecuentes de AINES. Son 5 las interacciones más frecuentes. 1. Quinolonas con convulsiones. 2. Antihipertensivos con antagonismo. 3. Diuréticos con nefrotoxicidad. 4. Clopidogrel con hemorragia. 5. Antidiabéticos con antagonismo de sulfonilureas. Farmacocinética y farmacodinamia del ácido acetilsalicílico. Este es un AINE natural extraído de la corteza del sauce, derivado del ácido carboxílico. Dentro de su mecanismo de acción, hace un bloqueo de tromboxano de manera irreversible, estabiliza membranas lisosómicas, inhibe el sistema de calicreínas y endoperoxidasas. Asimismo, inhibe la síntesis de prostaglandinas, principalmente sobre COX-1. Su unión de proteínas es de un 80%. La circulación enterohepática y eliminación fecal no tiene, y la eliminación urinaria es del 90%. Farmacocinética y farmacodinamia del paracetamol. La disponibilidad oral del paracetamol es del 60 al 70%. El paracetamol se absorbe rápidamente desde el tubo digestivo, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 40 a 60 minutos. Se une en un 30% a proteínas plasmáticas y tiene un volumen de distribución máximo de 1 a 2 horas. Aproximadamente 25% del medicamento es sujeto de metabolismo de primer paso en el hígado. El paracetamol disminuye la síntesis de prostaglandinas mediante su acción inhibitoria sobre la ciclooxigenasa, lo cual se relaciona con sus efectos analgésicos y antipiréticos. También carece de un efecto antiinflamatorio significativo. Tres AINES con mayor efecto antiinflamatorio, analgésico, antiespasmódico y plaquetario. Los 3 AINES con mayor efecto antiinflamatorio y analgésico son el diclofenaco, ácido propiónico y COX-2. En el efecto antiespasmódico tenemos el clonidinato de lisina, metamizol e indometacina. Por último, en el efecto plaquetario tenemos el ASA, nimesulida y el ácido tiaprofénico. 3 AINES con mayores efectos adversos. Ketorolaco. El ketorolaco presenta como efectos adversos una gastropatía grave, nefrotoxicidad grave, hepatotoxicidad moderada, una seguridad cardiovascular grave. También efectos sobre el sistema nervioso central, sus efectos adversos son moderados. Y por último, una hipersensibilidad moderada. Indometacina. Los efectos adversos de la indometacina son una gastropatía grave, nefrotoxicidad grave, hepatotoxicidad grave, seguridad cardiovascular grave, efectos sobre el sistema nervioso central graves y una hipersensibilidad grave.
Piroxicam. Los efectos adversos del piroxicam son una gastropatía grave, hepatotoxicidad grave, la seguridad cardiovascular presenta efectos adversos moderados, así como los efectos sobre el sistema nervioso central son graves y por último una hipersensibilidad grave. Combinación de los AINES. Hay que tener en cuenta dos requisitos: la compatibilidad farmacocinética y compatibilidad farmacodinámica. Ahora bien, el acetaminofeno complementa un efecto analgésico y antipirético. Los opioides complementan una actividad terapéutica analgésica. Los relajantes musculares complementan con otros tratamientos para el control del dolor. Los esteroides complementan un efecto antiinflamatorio en enfermedades reumáticas. Los inhibidores de bomba y prostaglandinas disminuyen efectos adversos de gastropatías. Ahora, una combinación con otros fármacos diversos, por ejemplo, con el complejo B, sirve para aumentar la eficacia analgésica, con ergotamina y cafeína para complementar tratamientos con cefaleas. Algo muy importante es que no se pueden combinar dos AINES al mismo tiempo. Paciente con trismus debido a un golpe en la mandíbula. ¿Qué AINES se recetan? Para aliviar el dolor muscular y la hinchazón, se puede tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o sea, AINES, tales como la aspirina, ibuprofeno o naproxeno. A un paciente con extracción dental del 16, ¿qué AINES se recetan? Comúnmente se receta ibuprofeno y paracetamol, o mejor conocido como acetaminofén. Esto debido a que son AINES conocidos por proporcionar una analgesia efectiva. Para terminar este video, hablaré un poco sobre mi artículo de interés. Este lleva por título: ¿Las vacunas protegen contra el COVID prolongado? ¿Qué dicen los datos? En este artículo se habla de que las vacunas reducen el riesgo de desarrollar COVID-19, pero los estudios no están de acuerdo sobre su efecto protector contra el COVID prolongado. Las clínicas de rehabilitación neurológica del fisioterapeuta David Putrino solían tratar a unas 50 personas cada semana con afecciones como dolor crónico, enfermedad de Parkinson y lesiones deportivas. Luego vino el COVID largo. Putrino ha notado que incluso estar completamente vacunado no necesariamente protege contra el COVID prolongado. Las vacunas reducen el riesgo de COVID prolongado al reducir las posibilidades de contraer COVID-19 en primer lugar. Pero para aquellos que experimentan una infección irruptiva, los estudios sugieren que la vacunación solo podría reducir a la mitad del riesgo de COVID prolongado o no tener ningún efecto sobre él. También se habla que es posible que muchas personas con infecciones leves o asintomáticas no se realicen la prueba de COVID-19. Esto lo menciona un inmunólogo de nombre Peter Brandin. También se menciona que hacer cualquier tipo de evaluación de cuántas personas desarrollan síntomas a largo plazo después de ser vacunadas va a ser increíblemente difícil. El COVID prolongado sigue siendo un síndrome mal definido como una amplia gama de síntomas. Un estudio del Reino Unido estima que entre el 7% y el 18% de las personas que tenían COVID-19 desarrollaron algunos síntomas de COVID prolongado que persistieron durante al menos 5 semanas.